Buenos días, tardes, noches, bienvenidos al canal Avenida del Silencio. En este video hablaremos sobre una masacre que sucedió en los Estados Unidos, particularmente en una escuela, que de hecho no es un caso tan particular porque en los Estados Unidos es muy común que se den este tipo de casos. En el caso de hoy hablaremos sobre la masacre de Columbine. El 20 de abril de 1999, sujetos ingresaron a la escuela secundaria de Columbine a disparar y detonar explosivos que resultaron en la muerte y lesiones de numerosos estudiantes y profesores. Así, el día siguiente, el FBI abrió una carpeta de investigación sobre la masacre que había sucedido en ese mismo lugar. Aquel documento de una plana destacaba el nombre de dos individuos, Eric Davis Harris y Dylan Bernard Klebold. Eric Harris, nacido en Kansas el 9 de abril de 1981, Eric Davis Harris vivió su infancia en distintas locaciones. Su padre, Wayne Harris, fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él y su familia se asentaron en el estado de Colorado. Tras pasar por varias ciudades, Littleton fue el lugar que escogió para establecerse. Ello sirvió para que Eric tuviera amistades más fijas que en otros lugares. El menor de la familia, Harris, manifestó interés por lo bélico desde pequeño. Combatir contra invasiones de extraterrestres y un interés por las explosiones eran parte de sus motivaciones. Ello adquirió mayor sentido con la aparición de Doom, también en 1993. En 1996, Eric ingresó a Columbine, donde conoció a Dylan Klebold. Solo unos meses menor que él, rápidamente formaron un vínculo, tanto que Harris lo mencionaba en los agradecimientos de los editados de Doom que subía a internet. A medida que transcurrían los años, Eric tuvo dos vertientes en progresivo aumento: los delitos y su odio a la humanidad. En la primera comenzó lanzando piedras a las casas de compañeros del colegio que no le caían tan bien, pasando a intervenir los computadores de su escuela para luego derivar en una detención por la fabricación de una bomba. Ese hecho, irónicamente, fue detonante del segundo punto. Dylan Klebold suele también ser visto como alguien perturbador, debido a la disonancia en los escritos en relación a sus actos. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981. Destacó desde temprana edad por su facilidad por las matemáticas y previo a la masacre se preparaba para estudiar ingeniería en informática. Klebold se inició en el colegio un año antes, dada su inteligencia. A diferencia de Harris, Dylan tenía odio consigo mismo, manifestándose en distintas formas. Odiaba perder, no le gustaba su rostro y en general menospreciaba sus capacidades. De hecho, según reveló su madre en una charla TED, él se infligió cortes en sus brazos y dejó escritos sobre el suicidio. Corría 1997. En medio de una cultura escolar estadounidense que naturalizaba prácticas como el bullying, también se empezó a ver la manifestación de hechos en paralelo. El consenso del tema a raíz de los perfiles psicológicos establecidos por las investigaciones apunta a que Eric Harris era un joven psicópata, mientras que Dylan Klebold era un muchacho depresivo que mutó en homicida. Un nuevo informe detalló más lo sucedido. Harris y Klebold se suicidaron tras haber asesinado a 13 personas en el recinto. Además, cifraron en 23 las personas heridas, 5 de ellos en riesgo vital en esos días. Es imposible dar una razón específica para responder por qué dispararon a sus compañeros de clase. Más bien, no hay una sola explicación en el caso global. Hay quienes apuntan al bullying que ambos sufrieron, pero algunos creen que va más allá. Por fuera, Eric y Dylan parecían muchachos normales a punto de graduarse. Estaban jugando con la autoridad, probando su destreza sexual, un poco frustrados con las tonterías con las que tenían que lidiar, un poco hartos de sí mismos. De los dos, Eric Harris fue el que se encargó de pensar y repensar todo. Incluso, como repasamos anteriormente, fue el que más evidencia a ojos del mundo dejó. Parte de su trabajo intelectual incluyó la grabación de videos, tanto en Columbine como en sus viviendas. En los VHS se recrearon intentos de películas donde eran los protagonistas y finalmente se grabaron probando armamento. Pese a no tener permiso para comprar armas por ser menores de edad, consiguieron escopetas, pistolas y municiones por una amiga de Dylan llamada Robin Anderson, quien sirvió de intermediaria. Eso sí, Anderson fue engañada. Para cerrar este apartado, la película Asesinos por Naturaleza se convertiría en pieza clave para ambos jóvenes, quienes usaron NBK como sigla para su propio evento, el cual subdividieron en 3 actos. Pese a que estaba programado inicialmente para el 19 de abril, se postergó un día porque Harris insistió en conseguir más municiones.
las que consiguió por un intermediario traficante que compró balas en un supermercado Kmart. El día del juicio, la masacre de Columbine, martes 20 de abril de 1999. Eric y Dylan salieron más temprano de lo habitual de sus hogares, antes de las 6 de la mañana más o menos. Como eran jóvenes de familias con dinero, cada uno tenía su propio auto, con los que se les facilitó realizar el crimen. Tras unas horas de últimos preparativos y grabar mensajes de despedida, la pareja se dirigió a la escuela. Harry se vistió con una polera blanca con el mensaje Natural Selection, mientras Klebold usó otra de color negro con la palabra Woolrat estampada. Aquel hecho fue denunciado por la familia Brown a la policía, pero no llegó más allá de un registro de lo sucedido, sin enviar advertencias o indagar más allá. La policía no actuó a pesar de que con mucha antelación la familia de uno de los amigos de Eric y Dylan, un muchacho llamado Brooks Brown, le hizo saber que Eric había publicado amenazas. Cuando la familia hizo público mucho de este material en la web, resultó evidente que la policía había tenido una enorme dejación de responsabilidad. Eric no lanzaba amenazas sueltas, sino muy detalladas. Por eso parte de la investigación sigue siendo clasificada, contó el mismo Dave Cullen en entrevista a La Tercera en abril del 2009. Aquel martes, Brooks le preguntó a Harris por qué faltó a la prueba de psicología, que rindieron horas atrás. Ya no importa más, Brooks. Me agradas. Huye de aquí. Ve a casa, le respondió la mente tras el asesinato en masa. Dentro del recinto se percataron de que los explosivos que fabricaron no funcionaron, con lo que su plan pasó a convertirse en dispararle a lo que vieran. Rachel Scott, la primera víctima, estaba sentada en el pasto de las inmediaciones almorzando con un amigo, quien resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Tras ello ingresaron a la cafetería, disparando a todo lo que encontraron a su paso. Previamente y antes de los balazos, profesores actuaron rápidamente para evacuar lo antes posible a los estudiantes del recinto. La cafetería disminuyó considerablemente la cantidad de público en ese momento. Uno de los docentes, llamado William David Sanders, se llevó la peor parte de recibir impactos de bala, muriendo desangrado más tarde. Ante la poca presencia de gente, Harris y Klebold no tenían rumbo fijo, pese a que dentro de sus planes estaba incendiar la escuela. Sus bombas artesanales seguían fracasando. En un arranque de enojo se dirigieron al lugar más cercano donde hubiera estudiantes escondidos. La biblioteca de Columbine High School fue la escogida. Ahí se registraron la mayor cantidad de víctimas fatales. Estos casos dejaron de ser novedad y sorpresa en los Estados Unidos, ya que con más regularidad cada vez aparecen más casos relacionados a masacres realizadas por estudiantes de escuelas, y estos actos derivados por distintas razones, ya sea por el acoso que sufren los estudiantes o por problemas psicológicos que arrastran desde su niñez.